¿Cómo está, profesora? Mi nombre es Daniela Beltrán. En conjunto con mis compañeras Fernanda Honores, Carolina Rodríguez y Paulina Ruiz, le vamos a presentar el trabajo de examen final. Para llevar a cabo este análisis de la personalidad y la psicopatología en psicoanálisis, seleccionamos la neurosis obsesiva, tal y como lo definen Laplanche y Pontalis. Partiendo de esta base, el estudio se centrará en tres ejes principales: la definición de la personalidad según los postulados de Sigmund Freud, Otto Kernberg y Donald Winnicott, una comparación analítica en sus teorías respecto a la neurosis obsesiva y una reflexión sobre cómo estas estructuras neuróticas o equivalentes pueden derivar en patologías. La dejo ahora con mis compañeras que van a dar el paso a explicar. Buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar un poco sobre lo que hablaba Freud, y él no define como tal personalidad, pero sí se da a entender que es el resultado de la interacción entre el ello, el yo y el superyo, que son que tienen su génesis, digamos, durante el complejo Edipo. Y a partir de esta génesis, entonces, de cómo sea la relación entre ellos, vamos a tener tres estructuras. Vamos a tener el neurótico, el perverso y el psicótico. ¿Ya? Pero las estructuras en sí no son patológicas, ¿ya? Sino que la intensidad y el impacto de sus síntomas y la capacidad que tenga el sujeto también de adaptarse a esos síntomas va a hacer que si son patológicos o no, ¿ya? Nosotros vamos a hablar sobre la neurosis en especial, y en el caso de la neurosis vamos a encontrar una neurosis de conversión, una neurosis obsesiva y paranoia. Y vamos a hablar específicamente entonces de la neurosis obsesiva. Según Freud, la neurosis tiene su origen en la infancia, en una experiencia de seducción sexual que no fue traumática, pero sí se hizo intolerable después de la madurez, ¿ya? Toda la energía que se ocupa en reprimir esas ideas en el inconsciente, lo que pasa es que se desplazan hacia otras ideas, hacia pensamientos repetitivos y obsesiones, ¿ya? Recuerde que el que tiene las obsesiones es un neurótico, y el neurótico siempre está fiel a la realidad. Por tanto, él no va a sucumbir en los deseos, y lo que va a tratar de hacer es siempre, y va a generar una suerte de sacrificio que tiene que hacer el neurótico por no caer en el deseo y quedar insatisfecho al fin y al cabo por cumplir con la realidad, ¿ya? Pero el neurótico lo que va a hacer va a generar una tensión entre mis ganas de que también sean recontribuidas este sacrificio que se hizo, ¿ya? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, que tiene Freud es el caso del hombre de las ratas, ¿ya? Que él tenía una ambivalencia entre amor y odio con su padre, pero lo que hace es, en vez de reprimirlas, hay que desplazarlas, y se desplaza en una obsesión que tiene él con poner o no una piedra en el suelo, ¿ya? Y ese es el caso más típico de esto. Así que veamos ahora el de Otto Kernberg. Buenas tardes, profesora. Respecto a Otto Kernberg, ¿no es cierto? Él tampoco menciona específicamente la psicosis obsesiva, pero su teoría sobre la organización de la personalidad y los mecanismos de defensa nos pueden ayudar a entender cómo los síntomas obsesivos podrían surgir en el contexto de una organización psicótica, ¿no es cierto?, de la personalidad. Otto Kernberg nos habla sobre tres tipos de personalidad. Tenemos la personalidad limítrofe, ¿cierto?, que esa personalidad tiene una autoimagen inestable, sufre miedo al abandono, tiene relaciones un poco caóticas, y utilizan los mecanismos de defensa primitivos, ¿no es cierto?, como son la escisión. Eso quiere decir que clasifica, a las personas o son buenas o son malas, o sea, se va a los dos extremos. Tiene una dificultad de poder buscar como la parte media. Después tenemos la personalidad narcisista. Estas personas tienen una autoimagen grandiosa, ellos se sienten como el centro del mundo, lo mejor del mundo mundial, y una necesidad constante de ser admirados.
utilizan la idealización y la devaluación como mecanismo de defensa. Y finalmente tenemos la personalidad paranoide. Esta personalidad sufre de desconfianza y sospecha generalizada, sospecha así como de todo su entorno, anda como un poco perseguido, ¿no es cierto? Esa característica es como la clave, utiliza la proyección como mecanismo de defensa, atribuyendo sus propios pensamientos y sentimientos inaceptables hacia otros. O sea, lo que la persona siente lo refleja en la otra persona, no se ve como el mismo. Y eso, le doy el pase a Carolina, quien nos va a hablar sobre el personaje de... Winnicott. Winnicott, perdón. Buenas tardes, profesora. Bueno, como bien dijo Pauli, el siguiente teórico es Donald Winnicott. Y bueno, él plantea la teoría, ¿cierto?, basada en la importancia del entorno y las experiencias tempranas en la formación de la personalidad. De hecho, yo acá en la PPT destaqué, la madre no ha de ser perfecta, solo suficientemente buena. Dentro de los conceptos de lo que es la personalidad, él habla de una madre suficientemente buena y no se refiere como tal a la madre, sino que al entorno, o quien en ese momento sea quien entrega al niño el sostén, es la figura, ¿cierto?, de quien depende. Según Donald Winnicott, el desarrollo del self depende de una relación temprana, en donde debe ser saludable, que brinda sostén, manejo y provisión ambiental, permitiendo, ¿cierto?, la integración psicosomática. Si el ambiente falla, aquí se genera lo que es un falso self. Y esto es como una defensa, ¿cierto?, a las necesidades insatisfechas, lo que podría llevar a patología. Donald Winnicott no define como tal lo que es una neurosis, ¿ya? Por lo tanto, él habla de una personalidad normal a una no normal, que sería un verdadero self o un falso self. Ahora, en relación, ¿cierto?, a las teorías de Freud, ambos reconocen la importancia del desarrollo temprano y la culpa en la formación del sujeto. Sin embargo, Winnicott critica la primacía del conflicto intrapsíquico en Freud y su énfasis en las pulsiones del ello. Para Winnicott, el desarrollo del ego y las necesidades del self preceden al ello. Y las patologías como la neurosis no solo son conflictos pulsionales, sino también fallas en el entorno que afectan a la relación con el verdadero self. Bueno, y para ir terminando, profesora, aquí tenemos un cuadro comparativo entre lo que piensan cada autor elegido por las causas de las neurosis. Freud, que la causa dice que es un conflicto edípico, pulsiones reprimidas. El mecanismo que él menciona es la represión y compulsión, y la terapia hace consciente lo reprimido. Según Kember, dice que es la falta de integración del yo. El mecanismo central es la escisión y rigidez del carácter. La terapia para él es la integración del self del objeto. Y finalmente Winnicott dice que es la falta de sostén en la infancia. Según él, el mecanismo central es la creación del falso self, y la terapia es restaurar el verdadero self. El estudio de la neurosis obsesiva en relación con las teorías psicoanalíticas de Freud, Kermer y Winnicott, nos muestra cómo cada autor contribuye con una perspectiva única y complementaria sobre la formación de la personalidad, sobre todo las manifestaciones patológicas. Freud se enfoca en los conflictos entre el ello, el yo, el superyo. Kermer ofrece una visión estructural destacando la integración del yo, mientras que Winnicott resalta la importancia en las primeras relaciones y el entorno. Este enfoque multidimensional nos proporciona las herramientas valiosas para la intervención terapéutica, al reconocer también la interacción entre los conflictos internos, la organización de la personalidad y el impacto del entorno.
con esto damos terminado nuestro trabajo, profesora. Espero que le haya gustado.